8:06 en la mañana, gracias por compartir el primer café con nosotros. Vamos al nuevo tema de este programa. ¿Está usted de acuerdo, ciudadano activo, allá detrás de las pantallas, en que sean reelegidos los secretarios del Senado y de la Cámara? Personajes cuestionados, tienen antecedentes por algunas investigaciones. Vamos a hablar sobre este tema, tenemos unos invitados especiales. Procedo a presentarlos. Doctor Víctor Solano, miembro del Grupo Constituyente Primario. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Doctor José Gregorio Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, de nuevo, un saludo cordialísimo. Expresidente de la Corte Constitucional, abogado constitucionalista. Y Óscar Ortiz, muy buenos días. Buenos días, Óscar, muchas gracias por la invitación. Exar anticorrupción, promotor del referendo derogatorio de la reforma de la justicia. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Doctor Víctor Solano, recuérdenos cuáles son los antecedentes que preocupan a los ciudadanos colombianos de que resulten reelegidos los secretarios de Senado y Cámara. Bueno, fundamentalmente lo que estamos viendo acá es que se está tratando de anquilosar el poder, un poder administrativo, pero que tiene una enorme influencia también en lo político. El caso más preocupante es el de Emilio Otero Dajut, quien busca por sexta vez ser reelegido y obviamente hay enormes sospechas. Primero, hay una gran incomodidad desde lo legal de cómo sus ingresos son tan altos y cómo los colombianos estamos pagando con nuestros impuestos esas prebendas. Y lo segundo es que de todos modos en ese poder que tiene, también tiene acceso a manipular precisamente también la agenda de lo que puede ser precisamente la discusión en el legislativo. Y eso sin contar precisamente pues todo ese poder que administra con los recursos del Estado, con el manejo de las camionetas, de las oficinas, y básicamente esa es la gran sospecha, ¿no? Doctor José Gregorio Hernández, algunos partidos políticos y organizaciones sociales han pedido que se les limite las funciones a estos secretarios. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuál es su lectura constitucional de este asunto? ¿Cómo no? Estoy de acuerdo, porque desde el punto de vista funcional no puede ser, es completamente contradictorio que un funcionario de carácter puramente administrativo tenga más poder que quienes tienen a su cargo nada menos que la función de reformar la Constitución y de expedir las leyes de la República. Y lo que hemos visto en los últimos años es que los secretarios de Senado y Cámara tienen evidentemente mucho más poder que los mismos congresistas. Los congresistas están sometidos, supeditados a ellos en muchos aspectos y tienen, como decía el doctor Solano, el manejo de una serie de elementos allí tras las bambalinas que representan pues un poder enorme, y ese poder tan grande tendría que ser limitado en un contexto democrático, porque ellos ante todo son servidores públicos y como servidores públicos deberían responder a esa naturaleza en vez de estar utilizando en su propio beneficio los hilos allá detrás del trono de los congresistas en el poder, en un poder verdadero y real, que es el que existe. Doctor Óscar Ortiz, ¿por qué debemos estar preocupados los colombianos frente a la posibilidad de que lleguen otra vez como secretarios de Senado y Cámara estos personajes? Empecemos por el sueldo. ¿Cuánto se ganan los secretarios? Pues más de 30 millones de pesos, y eso está ligado directamente a la reforma a la justicia. La indignación que ha surgido en este caso específico se descubre en buena medida porque estos secretarios no se opusieron a recibir dentro de la reforma constitucional a la justicia un tratamiento privilegiado indebido, porque a ellos se les iba a otorgar un fuero, unas condiciones para su investigación, para su juzgamiento, para su detención, y eso efectivamente pues no se justificaba de ninguna manera porque ellos no son de elección popular. Entonces, por eso seguimos, eso está ligado directamente al referendo derogatorio en ese sentido. Ellos son los notarios frente a todos los colombianos que nos dicen y nos certifican permanentemente quién asiste,
quién está ausente, cuáles son las excusas, cuáles son los textos de las leyes y de las reformas constitucionales que nos rigen a todos. Y ellos tenían el deber ético, político y jurídico de haber rechazado ese tratamiento y no lo hicieron. Muy por el contrario, parece que lo impulsaron, y particularmente el señor Otero. Entonces, no puede ser que la persona que nos brinda la confianza de certificarnos que sucede entre las paredes del Capitolio siga en un cargo después de una conducta como esa. Quebró la confianza, entonces no merece continuar en ese cargo. Permítanme, escuchamos a nuestra periodista y presentadora Omaira Morales, que ha entrevistado a Alejandra Barrios. Tiene mucho que decir desde la misión de observación electoral sobre este tema de la reelección de los secretarios de Senado y Cámara. Escuchemos la entrevista y seguimos conversando. Oscar, muy buenos días para usted y para todos los televidentes del Primer Café. Hoy es un día clave para la realización de la audiencia pública para elegir el secretario general de la Cámara de Representantes. Y es que este tema ha generado mucha controversia, no solo en la Cámara, sino también en el Senado, donde está el señor Emilio Otero, quien lleva más de 12 años y se quiere reelegir en este cargo. Pues mucho se ha hablado si es conveniente o no, se siguen algunas investigaciones contra el señor Otero, pero también la gente se pregunta qué pasa con la parte ética y moral de quienes aspiran a estos cargos que han generado muchas dificultades, sobre todo quienes participaron en la pasada y hundida reforma a la justicia. Para hablar sobre este tema, a esta hora está con nosotros la directora del MOE, la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios. Alejandra, muy buenos días. ¿Cuál es el trabajo que tiene el Congreso de la República hoy? Hoy con el tema de la Cámara, pero hay uno más álgido que es en el Senado de la República. Pues Omaira, se tomó una decisión muy importante, se tomó para hoy una decisión muy importante, es que la Cámara de Representantes aceptó hacer una audiencia pública con todos los candidatos a secretarios generales de la Cámara de Representantes. Hicieron públicas las hojas de vida, hicieron públicos los anexos y vamos a tener de 3 a 7 de la noche la oportunidad de escuchar a los diferentes candidatos y posteriormente, muy posiblemente, el 20 de julio se procederá a elegirlos en Cámara de Representantes. ¿Por qué en la Cámara sí, en el Senado ha sido tan difícil que todo sea público, abierto, que se conozcan las hojas de vida de todos los candidatos? Mira, aquí ha pasado algo absolutamente increíble después de una crisis y mantenemos igual en una crisis de credibilidad frente a algunas instituciones. Ha sido imposible, no solamente que desde la presidencia del Congreso de la República, es decir, que el senador Corso, sino que también con el apoyo de otros partidos políticos se logre hacer transparentes las hojas de vida de los candidatos a secretarios generales, que se hagan públicas esas hojas de vida, voto nominal y público. Eso sí ha sido un completo dolor de cabeza. Han buscado por todos los mecanismos de que no se haga un voto público y finalmente la transmisión en televisión acompañado de un aplazamiento de la elección, eso sí, del secretario de Senado, porque creemos que hoy no hay las condiciones ni de publicidad ni de transparencia para poder avanzar en unos mensajes positivos al país. ¿Por qué resulta tan atractivo este cargo? ¿Por qué uno se queda 12 años como el caso del señor Emilio Otero? Mira, además de lo que el cargo significa, es decir, de las relaciones de poder político que se establecen con los diferentes partidos, indiscutiblemente tiene una postura privilegiada en el Congreso de la República, es el responsable de verificar cómo van pasando las diferentes propuestas legislativas, que se cumplan con el quórum, que se hagan las negociaciones. Es una parte fundamental el secretario en la medida que se van haciendo las diferentes negociaciones políticas. Pues uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa es el sueldo, los otros temas que se han puesto sobre la mesa, además de la capacidad o la posibilidad de poder hacer lobby o de obtener favores políticos en otros temas. ¿Por qué quienes son señalados, tienen investigaciones, como en el caso del señor Otero, no se toman medidas? Es que no es legales, pero sí morales y éticas, porque es que no representan credibilidad para el pueblo colombiano. Mira, nosotros estamos especialmente pidiéndole a todas las organizaciones políticas que adopten unas medidas de transparencia y de publicidad, que las elecciones internas del Congreso de la República, donde se pone tanto en juego, no sean unas elecciones de espalda a los ciudadanos, ni sean unas elecciones que se tengan que hacer en secreto, que es un poco y lo que nosotros vemos con mucha extrañeza, que es lo que se está en cambio promoviendo de diferentes bancadas. Hoy sabemos que el Partido Conservador ha señalado claramente que va a mantener la votación por el señor Emilio Otero, pero no solamente eso, sino que no está de acuerdo con votación nominal y pública. Algunos miembros del Partido Liberal, igual que del partido de la U, también han señalado lo mismo, mientras que otros de estos mismos partidos están de acuerdo con que se tomen medidas de transparencia, especialmente después de la crisis de la reforma. ¿Cómo queda el Congreso de la República de reelegirse el señor Otero?
Pues mira, lo que creo es que enviando unos mensajes, no tanto por la reelección del señor Otero, sino el mensaje que están viendo es un mensaje equivocado, es por la no adopción de medidas de transparencia. Podrían quedar reelegidos los 2 secretarios, pero si se adoptan medidas de transparencia, si se hace la publicidad, si se ve en televisión, si los ciudadanos saben quién votó por quién, eso permite medidas de control político y es precisamente ahí donde el Senado se está cerrando. ¿Cómo iniciará el segundo periodo este 20 de julio, este Congreso de la República tan estigmatizado, tan señalado, tan reciente el tema de la reforma a la justicia en la que muchos quedaron muy mal librados? Pues mira, vamos a ver, creo que el día de mañana especialmente, reuniones de las diferentes bancadas, se tienen que renovar y volver a mirar los acuerdos que se están haciendo para las mesas directivas. Aquí viene un tema de recomposición de las relaciones con el gobierno nacional, es decir, con el Ejecutivo, reconstrucción de confianzas con el Ministerio del Interior, reconstrucción de confianzas y de agenda también con el Ministerio de Justicia. No va a ser una legislatura fácil y además no solamente por esta crisis, sino por la aparición de esta nueva organización política, el Puro Centro Democrático. Alejandra, mil gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, estaremos muy pendientes los colombianos. ¿De 3 a 7 me dice? De 3 a 7 hoy. Bueno, esperando que pase en la Cámara y que esto también redunde en el Senado de la República. Mil gracias por acompañarnos esta mañana y ustedes tienen más información en el primer café. Muchísimas gracias, Omaira, muchísimas gracias, Alejandra Barrios, por esta entrevista que nos ayuda a ilustrar sobre el tema. Doctor Víctor Solano, ¿esta solicitud de transparencia podemos estar esperanzados en ella o ya todo está decidido para que estos personajes repitan sus cargos? Pues Oscar, la historia nos invitaría a desconfiar plenamente. Pero precisamente, naciendo de esa desconfianza, creo que los ciudadanos tenemos un deber fundamental de hacer una veeduría ciudadana, de precisamente exigir con una presión argumentada, no desde la arenga, sino desde la información, desde el conocimiento, para que el Congreso dé una lección de honestidad. Sabemos precisamente que es difícil, pero esa tiene que ser la lucha, es irrenunciable. Precisamente, Oscar, el 20 de julio, muchos ciudadanos vamos a estar frente al Congreso, vamos a estar con un acto simbólico, vamos a estar con linternas y con lupas, empezando cuando caiga el sol, iluminando el Congreso, dándoles un mensaje de que los estamos vigilando. Pues muchísimas gracias, doctor Víctor Solano. Doctor José Gregorio Hernández, ¿quién puede cambiar las funciones de los secretarios, limitarles esas funciones? ¿Y qué puede hacer la sociedad civil frente a esto? ¿Proponer otro referendo? Yo creo que no es necesario, aunque finalmente la sociedad civil sí está dispuesta, según lo que veo, a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero no creo que sea necesario en relación con las funciones. Basta que haya una ley de la República que modifique esas funciones inclusive. El reglamento del Congreso tiene una serie de reglas que pueden ser perfectamente modificadas para ubicar a estos funcionarios en donde deben estar. Estos funcionarios son simplemente administrativos. Como decía el doctor Ortiz, ellos son los que guardan la fe de cada una de las cámaras. Entonces ellos son los que certifican. Pero esa certificación respecto de lo que ocurre en las sesiones, de cuál es el quórum, de cuál es la mayoría, de cómo votaron los distintos congresistas, en fin, tiene que ceñirse, por supuesto, a la Constitución, tiene que ceñirse a la ley, tiene que ceñirse especialmente a la verdad, y todo eso es perfectamente verificable. Pero, claro, ellos manejan también una serie de asuntos internos dentro del Congreso, como por ejemplo las oficinas, la misma distribución de las curules en el interior de los salones en donde sesionan los congresistas, en fin. Y esto, aunque parece que fuera de poca monta, tiene una gran repercusión, además de que manejan verdaderamente a los congresistas desde el punto de vista político, porque es que este debate no lo estaríamos dando si no fuera porque ya existen unas mayorías consolidadas en relación con reelecciones, a pesar de todo lo que se ha venido hablando en los últimos días, a pesar de todos los elementos de juicio que deberían haber tenido unos congresistas responsables al respecto para considerar, pero no los han considerado. Yo creo que más allá de esas modificaciones
que puede introducir desde luego la ley. Es muy importante que se tenga en cuenta lo referente al voto. Yo considero que el voto de los congresistas en estas materias debería ser público, no tendría que ser secreto, porque el secreto simplemente sirve para ocultar cosas, cuando lo que tendría que existir en estos aspectos es la transparencia. Doctor Óscar Ortiz, si la decisión de cambiar las funciones de los secretarios pasa por el Congreso, ¿no sería transparente? ¿Nos arriesgaríamos a que otra vez legislen en causa propia? Pues parece que estamos frente a un Congreso sustituyente. En el 2010 los colombianos no votamos para dar un mandato a los congresistas de hacer grandes cambios en la Constitución, sino por desarrollar lo que pactamos en 1991. Y estamos viendo toda una estrategia para avanzar hacia el pasado. Hemos visto cómo por primera vez en 20 años se han expedido 6 reformas constitucionales. Una de ellas con el propósito de hacer que el Estado sea para sus cúpulas, legislar en beneficio propio, en la medida en que acabaron el conflicto de intereses como una causal de pérdida de la investidura cuando se hacen reformas constitucionales. Eso es como inocularle un estimulante a la lujuria constituyente, porque lo que hicieron fue que crearon unas condiciones jurídicas en el propósito de crear una zona segura para llevar a rango constitucional intereses muy particulares, sobreponiéndolo respecto del interés general y de manera absolutamente impune. Esta es una expresión. Por eso, mire qué curioso, la gente habla, cuando la gente se postula un cargo, dice que aspira para ser elegido, pero cuando es a la reelección dice se va a reelegir, como si dependiera del ejercicio del cargo y no de los electores. Entonces, claramente aquí lo que estamos viendo es el aprovechamiento de las instituciones del Estado para perpetuarse en los cargos y para hacer que las reglas favorezcan a quienes las expiden. Doctor Óscar Ortiz, va a ir el 20 de julio en las horas de la noche con una linternita y una lupa para que los congresistas se sientan vigilados. Estamos ya con esa linterna y con esa lupa hace varios días. Vamos a ir el 20, vamos a hacer una rueda de prensa en las horas de la mañana y ayer presentamos un derecho de petición para que inapliquen una ley que también se expidió el año pasado, en la que los congresistas se autoimponen, se autoordenan votar de manera secreta cuando eligen. Y eso es evidentemente inconstitucional y así lo logramos en el caso de la decisión del caso Samper en el 96, en virtud de la decisión de la Corte Constitucional que integraba también el doctor José Gregorio. Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, doctor Ortiz, doctor José Gregorio Hernández, doctor Víctor Solano, gracias por compartir el primer café con esta teleaudiencia. Y usted, ciudadano, si está preocupado por estos asuntos, vaya el viernes 20 de julio en las horas de la noche con una linternita, con una lupa, para que los congresistas sientan que hay una sociedad civil despierta.